Hola a todos y bienvenidos a Expansión Traders. En este análisis extendido vamos a sumergirnos en uno de los libros más influyentes del mundo de las finanzas, El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Muchos sabelotodo aseguran que este libro ya no tiene vigencia, dicen que quedó obsoleto, y a partir de eso, intentan recomendarte que otros libros deberías leer, y sí, probablemente esos libros puedan ayudarte, pero seamos claros, todos, sin excepción, se basan en los mismos principios de Value Investing que se explican en este clásico, y eso es justamente lo que vamos a descubrir juntos a continuación. No vas a encontrar frases vacías ni promesas de riqueza rápida. Lo que vas a encontrar es una forma de pensar que, si lo aplicas con criterio y disciplina, puede transformar la manera en que invertís, proteges tu capital y tomas decisiones en un mundo cada vez más incierto. Vamos a recorrer juntos cada uno de los conceptos clave del libro, explicados de forma clara, con ejemplos reales, aplicables y actuales. El objetivo no es solo que cada idea tenga sentido, sino que puedas integrarla a tu forma de pensar y aplicarla de verdad. Eso fue exactamente lo que hizo Warren Buffett. A sus 19 años fue alumno de Benjamin Graham, en ese tiempo leyó El inversor inteligente y claramente este no fue un libro más. Fue un punto de inflexión en su vida porque lo marcó tanto que no solo adoptó sus principios, sino que también insistió hasta lograr trabajar con Graham en su empresa. Esa experiencia fue tan transformadora para Buffett que, décadas después, ya siendo uno de los inversores más exitosos del mundo, continúa recomendando ese mismo libro como el primero que deberías leer si querés invertir con la metodología que utiliza él. Cuando pensamos en un inversor inteligente, solemos imaginar a alguien con títulos académicos, fórmulas complejas o una memoria brillante. Sin embargo, Benjamin Graham redefine por completo ese concepto. Para él, un inversor inteligente no es quien sabe más sino quien piensa mejor bajo presión. Es quien mantiene la cabeza fría cuando los precios arden y la calma cuando todos corren. Por eso, ser inteligente en las finanzas no significa tratar de adivinar hacia dónde va el mercado, sino prepararse para lo inesperado, para todo aquello que no se puede anticipar con precisión. También implica comprender que el riesgo más peligroso no está en las noticias, ni en los gráficos, ni siquiera en el comportamiento del mercado. El verdadero riesgo está adentro, en nuestras emociones, impulsos y miedos. En este sentido, Graham lo deja muy claro: primero debemos dominar nuestra psicología. Y solo después, aprender a dominar los números. Entonces, ¿qué es lo que realmente distingue a un inversor inteligente? Todo empieza por construir una base sólida. Porque sin entender esto, ninguna estrategia puede sostenerse. El inversor inteligente, dice Graham, tiene tres grandes cualidades. La primera es la disciplina mental, sigue un plan incluso cuando el entorno empuja a lo contrario. La segunda es la paciencia estratégica, sabe que los frutos de una buena inversión tardan en madurar. La tercera es la humildad racional, acepta que no tiene certezas, por eso invierte con márgenes de seguridad. Y esto no es solo teoría. Graham fue un inversor que atravesó crisis como la de 1929 y la Gran Depresión. No construyó su filosofía en tiempos fáciles, sino en medio del colapso. Por eso su enfoque es tan actual, fue diseñado para resistir tormentas, no para surfear la euforia. Una de las personas que absorbió con profundidad este enfoque fue Warren Buffett. Pero no es el único. De hecho, Warren lo resume con una frase que aprendió directamente de Graham: la bolsa es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. Esa es la inteligencia que el autor propone, una inteligencia emocional aplicada al dinero. Pero no hace falta mirar solo a Buffett. Otros grandes inversores también adoptaron esta lógica. Howard Marks, fundador de Oaktree Capital y uno de los pensadores más respetados de Wall Street, insiste en que la clave no está en ser brillante, sino en ser consistente en momentos de locura colectiva. En su libro Lo más importante para invertir con sentido común, repite una idea central: el secreto está en tener una mentalidad contracíclica. Comprar cuando los demás no pueden. Y vender cuando los demás no quieren. Este tipo de pensamiento no es popular. No vende titulares. No aparece en redes con promesas de ganancias en 24 horas. Pero es lo que construye fortunas sostenibles. El autor no promete que vas a duplicar tu capital mañana. Lo que promete es darte herramientas para que no pierdas la cabeza ni el dinero. Por eso, el primer capítulo del libro no habla de acciones, bonos o fórmulas. Habla de actitud. De postura frente al mercado. Porque si no tenés eso claro,
ninguna estrategia técnica va a salvarte del autosabotaje. ¿Y vos, cómo reaccionás cuando el mercado cae un 10% en una semana? ¿Sos de los que venden todo? ¿Entrás en pánico? ¿O revisás tus fundamentos y mantenés la calma? No importan mucho cuáles sean las respuestas que des en un principio, ten en claro que donde radica la inversión inteligente justamente comienza en conocerte. De ahí en más podés construir una forma de pensar que te permita tomar buenas decisiones incluso en los peores momentos. Graham no busca que seas un genio. Busca que no seas tu peor enemigo. Y ese es el punto de partida de todo el libro. Ahora veamos la diferencia entre invertir y especular porque estos son dos caminos que a largo plazo te pueden llevar a dos resultados muy diferentes. Una de las distinciones más fundamentales y a menudo mal entendidas en el mundo financiero es la diferencia entre invertir y especular. Benjamin dedicó buena parte de su obra a dejar en claro que confundir estos dos conceptos es una de las principales razones por las cuales la mayoría de las personas pierde dinero. Esta distinción es una de las más fundamentales y a la vez más malinterpretadas en las finanzas personales y la inversión. Benjamin Graham dedicó buena parte de su obra a dejar en claro que confundir estos dos conceptos es una de las principales razones por las cuales la mayoría de las personas pierde dinero. Según Graham, la inversión auténtica tiene tres pilares básicos. Un análisis profundo y racional de lo que se está comprando. La protección del capital ante imprevistos. Una expectativa razonable de rendimiento a largo plazo. Cualquier operación que no cumpla con esos tres principios, por más que se realice en la bolsa o que incluya activos financieros, no es inversión, es especulación. Y no se trata de moralizar. Especular no es malo por definición. El problema es que muchas personas especulan sin saber que lo están haciendo. Compran una acción porque está subiendo, invierten en una criptomoneda porque la recomiendan en redes, o apuestan por un proyecto inmobiliario porque parece confiable. Están jugando al azar, aunque crean que están siendo racionales. La diferencia es clara, el especulador apuesta a lo que cree que otro pagará mañana. El inversor compra algo que hoy vale más de lo que cuesta, con fundamentos reales detrás. Un ejemplo clásico de inversión sólida fue la decisión de Warren Buffett en 1988 de comprar acciones de Coca-Cola. No lo hizo porque estuviera de moda, ni por un impulso emocional. Lo hizo luego de estudiar a fondo su modelo de negocio, su capacidad de generar efectivo, su marca global, su historia de dividendos y su ventaja competitiva. En ese momento, Coca-Cola estaba infravalorada según esos criterios. Buffett invirtió más de $1.000 millones. Esa inversión no solo creció en valor, sino que le sigue generando cientos de millones en dividendos cada año. Ahora compáralo con una decisión tomada desde la especulación, comprar una acción simplemente porque subió un 30% en la última semana. Sin entender qué hace la empresa, sin analizar sus ganancias ni sus riesgos. Esa es la trampa, y es mucho más común de lo que parece. Graham creó una figura brillante para explicar cómo deberíamos relacionarnos con el mercado, el señor mercado. Imagina que todos los días viene un socio a ofrecerte comprar o vender su parte de un negocio. Algunos días está eufórico y te ofrece un precio altísimo. Otros días está deprimido y te lo ofrece por monedas. Pero vos no estás obligado a aceptar su oferta, tranquilamente podés ignorarlo, decirle que no. Es importante que entiendas que su humor cambia pero el valor real del negocio no. Ese personaje es el mercado, y vos no tenés que seguirlo, solo tenés que entender que el precio es solo una opinión fluctuante, mientras que el valor es más estable y objetivo. Tu trabajo como inversor es determinar el valor para poder actuar solo cuando el precio te favorece. Este concepto no solo lo aplicó Buffett. Peter Lynch, gestor del fondo Mellon de Fidelity, que logró más del 29% de rentabilidad anual durante más de una década, también insistía en que saber lo que se posee es más importante que seguir el precio. Para Lynch, muchas personas fracasan no porque elijan mal, sino porque compran cosas que no entienden. Y entonces, es válido preguntarse: ¿sabes en qué estás invirtiendo? ¿O simplemente estás siguiendo una ola? Porque la verdadera inversión no empieza con un clic en una app, empieza con una pregunta clave que Graham siempre planteaba: ¿estoy comprando algo con valor real o solo un precio inflado por el entusiasmo del mercado? Como él decía, la inversión inteligente se enfoca más en evitar pérdidas que en buscar ganancias extraordinarias. Y una de esas pérdidas invisibles es la inflación. Como dijo Benjamin Graham,
La inversión inteligente no busca emoción, busca lógica, y en un mundo cada vez más dominado por titulares ruidosos y consejos virales, esa lógica puede convertirse en tu mayor ventaja competitiva. Invertir también es tener el poder de decidir cuándo actuar y cuándo no hacerlo. No se trata solo de elegir bien, sino de saber esperar. El autor también nos advierte sobre un enemigo silencioso, la inflación. La define como un poder invisible que erosiona nuestro dinero sin que lo notemos, afectando directamente nuestro poder de compra en el futuro. Cuando pensamos en perder dinero, solemos imaginar una mala inversión, una acción que cayó o una crisis, pero hay un enemigo más discreto y constante, no aparece en los titulares, no genera alertas, aún así, afecta a todos, se llama inflación. El autor entendía la inflación como la erosión silenciosa del poder de compra. Si la ignoras, puede empobrecerte sin que lo notes. Porque incluso si decidís no invertir y jugás a lo seguro guardando el dinero en efectivo o en una cuenta de ahorros, igual estás perdiendo. Un billete de 100 guardado hoy no va a comprar lo mismo dentro de 10 años, y ni siquiera dentro de 5. Si tu dinero no trabaja para superar la inflación, tu patrimonio disminuye, no en cantidad nominal, sino en poder real de compra. Para ser claros, pensá cuánto costaba un kilo de pan hace 5 años en el lugar donde vivís y cuánto cuesta hoy. Esa diferencia es la inflación, y la vas a notar mucho más si vivís en un país con alta inflación. Graham no trató la inflación como un apocalipsis financiero, sino como una realidad inevitable del sistema monetario moderno. Por eso, uno de los objetivos clave del inversor inteligente no es solo ganar dinero, sino protegerse de la pérdida silenciosa y constante que provoca la inflación año tras año. Y ahora viene la pregunta clave: ¿cómo se hace esto? La respuesta no está en una fórmula mágica, ni en una sola estrategia, sino en una combinación de enfoques pensados para resistir el paso del tiempo. Por un lado, las acciones de empresas productivas y sólidas son una de las mejores defensas contra la inflación. Compañías como Apple, Nestlé o Procter & Gamble, con capacidad para fijar precios y mantener márgenes incluso cuando suben los costos, tienden a preservar, y muchas veces aumentar, el valor real de tu inversión a lo largo del tiempo. Warren Buffett ha sido enfático con esto en sus cartas anuales. En un entorno inflacionario, los mejores negocios son aquellos con poder de marca, bajos requerimientos de capital adicional y capacidad de trasladar los aumentos de costos al consumidor sin perder mercado. Pero no es el único gran inversor que lo vio así. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, considera que la inflación es uno de los factores más peligrosos e incomprendidos en las finanzas personales. En su famoso principio de diversificación, plantea que un inversor debe construir una cartera todo clima, donde no falten activos como materias primas, acciones globales y bonos protegidos contra la inflación. En otras palabras, no se trata de encontrar el activo perfecto, sino de estructurar una defensa consciente contra un enemigo constante. Graham también planteaba soluciones más conservadoras, como incluir bonos indexados al costo de vida, diversificar por sectores o mantener un porcentaje de activos reales. Pero más allá del instrumento, lo que defendía era una actitud: entender que quedarse quieto es retroceder. Hoy, con tasas de inflación variables y alta emisión monetaria en todo el mundo, este principio se vuelve más relevante que nunca. Si no estás haciendo algo con tu dinero, alguien más, el sistema, el gobierno o la inflación misma, está haciendo algo con él, y por supuesto, no siempre a tu favor. Por lo tanto, el inversor inteligente no espera a que la inflación se dispare para reaccionar, actúa con previsión. Se estructura y toma decisiones entendiendo que preservar el poder de compra no es una lucha ocasional, sino una batalla diaria. No se trata solo de ganar. Se trata de mantener lo que ganas, y si no tomas en serio la inflación, esa pérdida silenciosa se acumula poco a poco, hasta convertirse en un problema real. Como bien explica el autor, el primer deber del inversor no es ganar, sino no perder, y si ignoras la inflación, ella sola se encargará de hacerte perder, aunque no lo notes a tiempo. Las lecciones que salvaron a Graham en la peor crisis financiera de la historia. Benjamin Graham no diseñó su filosofía de inversión desde la comodidad de un aula universitaria ni tras un escritorio blindado en Wall Street. La forjó en las brasas de la crisis financiera más devastadora del siglo XX, el crash de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión. Durante ese colapso bursátil, ya era un inversor consolidado, pero vio cómo más del 70% de su capital se desvanecía. Para la inmensa mayoría, una experiencia así habría significado una retirada definitiva, una quiebra personal y el fin de cualquier aspiración financiera.
Para él, en cambio, fue el catalizador de una profunda transformación. Esa vivencia traumática, pero a la vez reveladora, marcó a fuego su comprensión de los mercados. Aprendió que son cíclicos por naturaleza, que están profundamente gobernados por las emociones humanas, la codicia desmedida en la euforia y el pánico irracional en la caída. Pero también le reveló una verdad fundamental: en medio del caos, cuando la mayoría pierde la cabeza, existen oportunidades de oro para quienes piensan utilizando la lógica, aferrándose a los fundamentos de valor y manteniendo la disciplina. Según él, la clave está en ignorar el ruido, hacer un análisis de rigor y buscar siempre lo que denominó un margen de seguridad. Veamos un caso clave que lo ilustra todo: Northern Pipeline en el año 1931. En plena desesperanza de la Gran Depresión, cuando la confianza en el mercado era casi nula, Graham realizó un estudio profundo de una empresa aparentemente poco atractiva, Northern Pipeline. Su meticuloso análisis reveló algo asombroso. Descubrió que, por cada acción que cotizaba en el mercado, la compañía poseía activos tangibles que eran extremadamente valiosos, cerca de $95 en bonos de alta calidad, equivalentes a las obligaciones negociables en Argentina, que son instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas. Lo paradójico era que, mientras esos activos valían $95 por acción, el precio de mercado de cada acción de Northern Pipeline era de apenas 65. En otras palabras, el mercado estaba tan cegado por el miedo, la incertidumbre y el pánico generalizado que ignoraba por completo el valor real y tangible de lo que la empresa poseía. Era una distorsión flagrante: podías comprar $1 de activos por solo 65 centavos. Graham, lejos de dejarse llevar por el pesimismo imperante, estimó que existía un margen de seguridad del 45%, la diferencia entre 95 y $65 en relación al precio de compra. Decidió actuar con lógica fría y disciplina, compró una cantidad significativa de acciones de Northern Pipeline. Esta apuesta, que parecía arriesgada para muchos en ese momento, basada en el valor y con un sólido margen de seguridad, le generó una ganancia equivalente a $2 millones actuales. Este fue uno de los primeros y más contundentes casos en los que probó y validó que invertir con fundamentos y disciplina, especialmente en tiempos de crisis, podía dar resultados excepcionales. Un principio fundamental que Graham inculcó y que Buffett adoptó con maestría es el de pensar como dueño. Cada vez que compras una acción, no estás comprando un ticket de lotería o un trozo de papel que fluctúa. Estás comprando una pequeña porción de un negocio real, con empleados, productos, deudas y flujos de caja. Esta mentalidad te ancla a la realidad y te aleja de la especulación. ¿Por qué este caso sigue siendo relevante hoy? El ejemplo de Northern Pipeline encapsula la esencia de la inversión de valor y las lecciones perdurables de Graham. Activos reales como escudo protector en tiempos de crisis. En medio de la incertidumbre, Graham siempre priorizó los activos duros: inmuebles, maquinaria, efectivo, bonos de alta calidad, y la generación de caja predecible. Northern Pipeline tenía ambos, ofreciendo una base sólida que el mercado, en su euforia o pánico, solía ignorar. Estos son los cimientos que impiden que un negocio se desmorone. El miedo colectivo crea oportunidades únicas. Mientras el grueso del mercado huía despavorido de todo lo que tuviera que ver con la bolsa, Graham, armado con su disciplina y su capacidad de análisis, dio una oportunidad de comprar a un descuento increíble. Esta es la esencia de la inversión contracíclica: ser codicioso cuando otros tienen miedo. El valor intrínseco termina saliendo a la luz. Aunque el señor mercado, esa figura volátil que Graham imaginaba, puede ignorar la realidad de una empresa por un tiempo prolongado. Pero a pesar del tiempo que pase, los fundamentales como sus ganancias, sus activos y su capacidad de generar dinero se imponen a largo plazo. El precio tarde o temprano tiende a converger con el valor. Por este motivo la paciencia es clave. Podemos ver cómo el legado continúa con Buffett, The Washington Post, en el año 1973. Décadas más tarde, Warren Buffett, el discípulo más famoso y exitoso de Graham, aplicó esta misma filosofía con maestría, demostrando su atemporalidad. Aunque el autor en sus inicios se enfocaba en lo que él llamaba colillas de cigarro. Llamaba así a las empresas que estaban muy castigadas en el precio, pero sus activos líquidos o tangibles valían más que su precio en bolsa, ofreciendo una última bocanada de valor antes de la liquidación. Warren, influenciado crucialmente por su socio Charlie Munger, evolucionó esta idea. Munger le ayudó a comprender que era mejor comprar un negocio excelente a un precio justo que un negocio mediocre a un precio de ganga.
Durante el escándalo de Watergate en 1973, que generó un clima de profunda incertidumbre política y económica en Estados Unidos, el precio de las acciones de The Washington Post Company, que incluía no solo el icónico periódico, sino también estaciones de televisión y otras publicaciones de alto valor, cayó a niveles que Buffett consideró absurdos. La compañía cotizaba en bolsa a una capitalización de $80 millones, mientras que su valor contable, el valor de sus activos netos, era de 400 millones. Buffett aplicó el mismo principio de Graham, compró lo que valía $1, según su valor intrínseco por apenas 20 centavos en el mercado. Invirtió 11 millones en la compañía. 10 años después, esa participación, que mantuvo con paciencia y firme convicción, valía más de $1.000 millones. Fue otra muestra contundente de cómo la filosofía de Graham, aplicada con disciplina, mucha paciencia y sólido análisis de valor puede generar resultados extraordinarios incluso en contextos de crisis y pesimismo generalizado. Veamos ahora cuáles fueron las lecciones históricas que Graham nunca olvidó y que deberíamos recordar hoy. Como decía Mark Twain, en la historia financiera, aunque todo no se repita de forma idéntica, definitivamente rima. Este concepto Graham lo comprendió perfectamente al observar los patrones recurrentes en las crisis. En 1929 se observó claramente el peligro del apalancamiento excesivo cuando miles de inversores fueron destrozados porque compraron acciones con dinero prestado, maximizando sus pérdidas cuando el mercado colapsó. La lección de Graham fue clara: nunca invertir con dinero prestado. El uso de deuda para especular es una de las principales causas de ruina financiera para el inversor individual. En los años 70 en los Estados Unidos se sufrió una amenaza silenciosa. Durante esa década, la alta inflación castigó duramente a quienes no la anticiparon o no protegieron su capital. Graham ya había enseñado la importancia de buscar empresas con poder de fijación de precios, es decir, aquellas con marcas fuertes o productos esenciales que pueden trasladar los aumentos de costos a sus consumidores sin perder cuota de mercado. Piensa en marcas icónicas como Coca-Cola o las grandes compañías de alimentos que tienen esa capacidad inherente. La burbuja de las .com en los 2000 fue claramente la locura de las promesas vacías. Aunque Graham ya había fallecido, su filosofía se mantuvo relevante. Él siempre advirtió sobre el peligro de invertir en empresas sin ganancias, sin activos tangibles y con modelos de negocio aún no probados que solo se sostenían por el entusiasmo y las expectativas de crecimiento futuro. Su enfoque basado en ganancias reales y flujos de caja sólidos evitó que sus seguidores, incluido Buffett, cayeran en las pérdidas masivas cuando la burbuja estalló. Te doy un dato demoledor y a la vez esperanzador: pensá que entre los años 1900 y 2023, el índice S&P 500, que engloba a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tuvo al menos 14 caídas del 30% o más desde sus picos. Esas caídas representaron momentos de pánico extremo. Sin embargo, quienes tuvieron la disciplina de invertir con cabeza fría en esos mínimos, lo que comúnmente se conoce como comprar cuando la sangre corre por las calles, lograron en promedio retornos del 300% en los siguientes 5 años. Esto demuestra que la memoria del mercado es corta, pero las oportunidades son eternas para quien está preparado. Además, y esto es clave, incluso bancos que publicaban estudios validando los principios de Graham, como Credit Suisse, terminaron quebrando por no seguir esos principios. Esto subraya la vital importancia de la disciplina y el apego a los fundamentos, incluso para las grandes instituciones, y el alto costo en el que se puede incurrir por ignorarlos. El mercado, con el tiempo, suele castigar cuando uno se aleja de los principios sólidos. Entonces, ¿cómo podemos construir una cartera defensiva que te proteja en cualquier época? El autor diseñó esta cartera para quienes priorizan la tranquilidad y la estabilidad, por encima de la necesidad de perseguir rendimientos espectaculares. Sin embargo, Graham distinguía principalmente dos tipos de inversores. Uno es el inversor defensivo, que exploraremos en profundidad a continuación, y el otro es el inversor emprendedor, que retomaremos más adelante. El inversor defensivo busca la máxima seguridad y simplicidad, prefiere empresas grandes, estables y diversifica ampliamente para minimizar riesgos, dedicando el mínimo tiempo posible a la gestión. En cambio, el inversor emprendedor, también llamado activo, está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo considerable al análisis profundo, busca activamente oportunidades únicas, como activos infravalorados o situaciones especiales que la mayoría del mercado pasa por alto. Pero esto no significa que deba convertirse en un analista financiero a tiempo completo.
La estrategia está pensada para quienes, con conocimiento y disciplina, aplican principios sólidos sin necesidad de estudiar empresas todos los días. La cartera defensiva, entonces, es ideal para quienes priorizan la constancia, la protección del capital y un crecimiento razonable, por sobre la emoción y el riesgo excesivo. El autor siempre decía, el peor inversor es aquel que se cree defensivo, pero actúa como emprendedor sin tener la preparación necesaria. También hacía mención sobre que él consideraba que, el mejor inversor, es el que conoce su perfil y lo respeta. Ahora analicemos, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales que tiene que tener una cartera defensiva? En esta parte tenemos que hacer una distinción. La cartera tiene 2 componentes, renta variable y renta fija, y el primer paso es hablar de la renta variable, es decir, de las acciones. Aquí, Graham recomienda elegir empresas grandes y sólidas, con características muy específicas. El primer criterio, que hayan pagado dividendos de forma constante por al menos 20 años. Esto demuestra una solidez financiera inquebrantable y una capacidad probada de generar beneficios a lo largo del tiempo, incluso superando múltiples crisis económicas. Piensa en gigantes como Coca-Cola, Procter & Gamble o Johnson & Johnson. Son empresas que han atravesado guerras, pandemias, inflaciones y recesiones, manteniendo su compromiso con los accionistas. Además de la calidad individual de cada empresa, Graham insistía en la importancia de la diversificación, lo ideal, distribuir el capital entre 10 y 30 compañías bien investigadas, para reducir el riesgo asociado a cualquier inversión individual. Segundo criterio, tener un PER razonable. Graham sugería un PER bajo, idealmente inferior a 15 o al menos inferior a la media histórica del mercado y de su sector. ¿Por qué? Porque un PER bajo indica que no estás pagando un precio excesivo en relación con las ganancias actuales de la empresa. Eso te da un colchón si las cosas no salen como esperabas. Tercer criterio, una deuda manejable. La empresa debería tener una deuda neta que no supere el 50% de su patrimonio neto o que sea muy baja en relación con sus ganancias. Esto le permite afrontar crisis, invertir en crecimiento o devolver capital a los accionistas sin estar bajo presión financiera. Una vez cubierta la renta variable, pasamos a la renta fija. Los bonos o activos seguros son el amortiguador de la cartera, el contrapeso que reduce la volatilidad. El autor sugería mantener un porcentaje significativo del capital en bonos de alta calidad. Pueden ser bonos de gobiernos estables o corporaciones con buen historial crediticio. La proporción recomendada por Graham oscilaba entre el 25% y el 75%, dependiendo del contexto del mercado. Cuando el mercado está eufórico y las acciones están caras, se debería aumentar el peso de los bonos. Cuando el mercado está deprimido y las acciones están baratas, se debería aumentar el peso de las acciones. Aunque Buffett es conocido por sus acciones, también aplicó esta lógica. En 2008, en plena crisis, compró bonos de General Electric y Goldman Sachs con cláusulas preferenciales, aprovechando el pánico del mercado. Demostró que incluso la renta fija puede ofrecer gran valor en momentos de incertidumbre. Y hay más, los activos seguros no solo incluyen bonos, también se puede considerar el oro, que ha sido históricamente un refugio en momentos de alta inflación o crisis. El objetivo es proteger el capital, sin importar lo que pase en el mercado. Finalmente, llegamos a un punto clave, el rebalanceo automático. Este proceso mantiene viva la estrategia y te permite aprovechar los ciclos del mercado sin caer en la especulación. La idea es simple, vender una parte de lo que subió y comprar más de lo que bajó, para mantener el equilibrio original. Por ejemplo, si tenías un 50% en acciones y subieron a 60%, vendes ese excedente y lo redistribuyes. Si, en cambio, las acciones bajaron a 40%, compras más hasta volver al 50%. Este mecanismo se puede hacer una vez al año, y lo importante es que se vuelve una regla. La clave del rebalanceo es que elimina la emoción y te obliga a actuar de forma contracíclica. Buffett aplicó esta lógica, aunque no de forma mecánica, en 2020. Cuando el precio del petróleo cayó a valores negativos por la pandemia, compró una participación significativa en Occidental Petroleum, confiando en su recuperación a largo plazo. Ahora sí, volvamos al inversor emprendedor. Este tipo de inversor dedica tiempo al análisis, buscando oportunidades ocultas y está siempre dispuesto a actuar cuando encuentra valor. Construye su cartera de forma más activa, con acciones individuales seleccionadas por su potencial de crecimiento, su infravaloración o por situaciones especiales del mercado. No hay uno mejor que otro, lo importante es elegir el camino que encaje con tu personalidad, tu tiempo disponible y tu tolerancia al riesgo. Como decía Graham, el peor inversor es el que dice ser defensivo,
pero actúa como emprendedor sin tener la preparación necesaria. En cambio, el mejor inversor es el que conoce su perfil y se mantiene en él. Una de las claves de una cartera inteligente es saber cuándo ajustarla, sin dejarse llevar por las emociones. Ahora vamos a ver una estrategia que vence a las emociones, el Dollar Cost Averaging, o inversión promedio en dólares. Una técnica simple pero poderosa que ayuda a invertir sin dejarse llevar por el miedo o la euforia. Lo que hoy conocemos como Dollar Cost Averaging, DCA, es una técnica fundamental que Graham ya aplicaba en la práctica, aunque en su época no tuviera ese nombre formal. Consiste en invertir una suma fija de dinero a intervalos regulares, por ejemplo, cada mes o cada trimestre, sin importar si el mercado sube o baja en ese momento. ¿Pero por qué es tan excepcionalmente efectivo y elogiado por los inversores de valor? Porque este método te obliga a dos cosas. Por un lado te obliga a comprar más acciones cuando los precios están bajos, con la misma cantidad de dinero, adquirís más unidades del activo. Y por el otro a comprar menos acciones cuando los precios están altos, con el mismo dinero, adquirís menos unidades. Esto tiene un doble beneficio. Por un lado, elimina la necesidad de adivinar cuándo comprar o vender. Por otro, reduce el riesgo de invertir todo justo cuando el precio está en un pico. Al promediar tus compras, bajas el precio promedio con el tiempo. Y lo mejor, te ayuda a combatir las emociones de pánico o euforia, porque automatiza tu disciplina. Ejemplo realista y poderoso: si desde el año 2000 hubieras invertido $500 por mes en acciones de Procter & Gamble, una de las empresas defensivas por excelencia que cumple con los criterios de Graham, habrías invertido un total de aproximadamente $150,000 en 25 años, hasta 2025. Hoy, esa inversión valdría más de $480,000, a pesar de haber atravesado la burbuja.com, la crisis financiera de 2008, la pandemia y otras innumerables turbulencias del mercado. Esta técnica, el Dollar Cost Averaging, reduce el riesgo, elimina las emociones perjudiciales del proceso y funciona siempre que se mantenga la disciplina inquebrantable a lo largo del tiempo. En resumen, la cartera defensiva de Graham no busca la emoción de los grandes golpes de suerte. Busca la solidez, la protección y el crecimiento constante a través de la disciplina, el equilibrio entre diferentes tipos de activos y, crucialmente, la gestión de tus propias emociones. Es el camino para quienes desean una inversión sensata, sin dramas y con resultados consistentes a largo plazo. Pero, ¿cómo elegir acciones defensivas con lógica fría sin dejarte llevar por la moda? El autor dejó un conjunto de criterios claros y objetivos para seleccionar empresas robustas que pudieran atravesar las tormentas económicas con resiliencia. Su objetivo principal era eliminar el ruido emocional, los sesgos subjetivos y las modas, permitiendo al inversor identificar empresas de valor inherente. Estos criterios, aunque formulados hace décadas, siguen siendo una brújula indispensable para el inversor de valor en el dinámico mercado actual. Veamos ahora cuáles son los criterios esenciales actualizados basados en el enfoque de Graham. Para identificar una verdadera acción defensiva, él buscaría empresas que cumplan la mayoría de estos puntos. El primer punto, el autor marca que las empresas deben tener una capitalización de mercado grande. En la actualidad, esto se traduciría en empresas con un valor de mercado superior a los $10,000 millones. Las empresas de gran tamaño suelen ser más estables, tienen mayor capacidad de adaptación, menos volátiles y poseen un historial operativo y financiero más largo y accesible para el análisis. Generalmente, son líderes establecidos en sus respectivos sectores. El segundo punto, marca que se debe tener en cuenta el historial de dividendos consistente. El autor menciona que debe tener un mínimo de 20 años consecutivos pagando dividendos sin interrupción. Esta es una señal inequívoca de una disciplina financiera férrea, una rentabilidad probada y la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo estables que le permiten recompensar a sus accionistas, incluso en periodos económicos difíciles. Pensemos en compañías como 3M o Chevron, que han mantenido e incluso incrementado sus dividendos a través de múltiples décadas. El tercer punto hace mención a que las empresas deben tener un PER razonable. ¿Pero cuál sería un PER razonable? Un PER inferior a 15 o significativamente por debajo del promedio histórico de su sector y del mercado general. Un PER bajo es una señal de que la acción no está excesivamente cara en relación con las ganancias que la empresa genera actualmente. Esto te proporciona un margen de seguridad de valoración y evita que pagues de más por el potencial de crecimiento futuro, que a menudo puede ser sobreestimado.
Debo aclarar que en la actualidad hay rubros, como en el tecnológico, que pueden tener PER muy superiores al 15%, pero como dijimos, es importante en estos casos compararlos con sus promedios históricos. El cuarto punto hace mención al precio sobre valor contable, P/VC, este debe ser bajo y razonable. Este ratio compara el precio de la acción con el valor de los activos de la empresa menos sus pasivos, es decir, su patrimonio neto. Graham idealmente buscaba valores cercanos a 1 o 1.2 veces. Aunque en la actualidad, debido a la evolución de las empresas de servicios y tecnología, que tienen menos activos tangibles y más activos intangibles como marcas o software, un P/VC de hasta 2 o 3 podría ser aceptable para empresas muy sólidas y rentables. La clave es que no esté desorbitado, indicando que el mercado no está asignando un valor irreal a sus activos o que no estás pagando una prima exagerada por intangible. El quinto punto menciona que la empresa debe tener poca deuda. La deuda neta debería ser significativamente baja en relación con el patrimonio neto, idealmente, menos del 50%, o muy baja en comparación con sus ganancias operativas recientes. Un bajo nivel de endeudamiento proporciona a la empresa una inmensa flexibilidad financiera para atravesar crisis inesperadas, invertir en futuras oportunidades de crecimiento o devolver capital a los accionistas, vía dividendos o recompra de acciones, sin estar bajo la presión asfixiante de los acreedores. La empresa de Warren Buffett es un ejemplo claro de cómo al mantener un nivel de deuda muy bajo, le ha permitido aprovechar grandes oportunidades durante las crisis, mientras otras empresas estaban paralizadas por sus compromisos de deuda. Ahora veamos ejemplos más actuales donde se ve la aplicación de los criterios de Graham y sus advertencias. El primero es Apple en el año 2016. Un gigante a buen precio. Aunque hoy se la percibe como una acción de crecimiento, en 2016 Apple cotizaba con un PER cercano a 11, un valor extraordinariamente razonable para una empresa de su calidad, marca y generación de flujo de caja. Warren Buffett comenzó a invertir fuertemente en ese momento, adquiriendo miles de millones en acciones. Vio una empresa excepcional, con una marca inigualable, un ecosistema de productos leales, un enorme flujo de caja y, crucialmente, un precio atractivo según los principios de Graham. Es un ejemplo perfecto de una empresa de altísima calidad comprada con un margen de seguridad de valoración. El segundo ejemplo es Bank of America en el año 2011. Valor en la tormenta. Tras la devastadora crisis financiera de 2008, muchos bancos estaban profundamente deprimidos y sus acciones cotizaban a precios irrisorios. En 2011, Bank of America cotizaba a aproximadamente $7 por acción, mientras que su valor contable real rondaba los $20. Es decir, podías comprar 20 en activos subyacentes por solo 7 en el mercado. Buffett, aplicando el principio de comprar valor por debajo de su costo intrínseco, invirtió $5.000 millones en el banco, obteniendo además condiciones muy favorables. Una vez más, fue una inversión en un negocio fundamentalmente sólido y esencial para la economía, pero castigado injustamente por el pánico irracional del mercado. El tercer ejemplo es GameStop en el año 2021. La antítesis de la inversión defensiva. Este es un ejemplo paradigmático de lo que no es una inversión defensiva según Graham y una cruda advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la moda y la especulación. En 2021, GameStop tenía un PER negativo, es decir, no generaba beneficios consistentes, alta deuda y no pagaba dividendos. Sin embargo, la euforia impulsada por el frenesí en las redes sociales y el fenómeno de las meme stocks llevó su precio a niveles estratosféricos, completamente desvinculados de sus fundamentos. Miles de inversores sin análisis de valor sufrieron pérdidas superiores al 90% cuando la burbuja especulativa estalló, demostrando que seguir a la multitud en moda sin fundamentos es una receta casi garantizada para el desastre financiero. ¿Y qué dice la historia y la evidencia? La evidencia empírica respalda de forma abrumadora los principios del autor. Numerosos estudios a lo largo del tiempo, incluyendo análisis de entidades como lo fue Credit Suisse, que cubren datos desde 1926 hasta 2023, han demostrado consistentemente que las empresas con bajo PER y bajo nivel de deuda no solo ofrecen menor volatilidad en sus precios, sino que también generan mejores retornos a largo plazo en comparación con sus contrapartes sobrevaloradas o altamente endeudadas. Además, un dato crucial y a menudo subestimado para el inversor defensivo, hasta un 40% del rendimiento total a largo plazo en el mercado de acciones proviene del pago de dividendos y la capacidad de reinvertirlos.
Este ingreso pasivo y compuesto es un componente vital para la estabilidad y el crecimiento silencioso del patrimonio y es un sello distintivo de las empresas sólidas y maduras que Graham tanto apreciaba. Una aclaración importante para hoy, adaptando la sabiduría a la era moderna. Graham no se oponía a la innovación ni a las nuevas tecnologías. De hecho, era un pensador progresista. Lo que pedía era una evaluación racional de estas. Incluso en un mundo lleno de startups tecnológicas que prometen disrumpir todo, de algoritmos de inteligencia artificial que asombran con su potencial, de criptomonedas volátiles y de una constante euforia por la próxima gran innovación, los principios de Graham siguen siendo una brújula confiable e inalterable. No se trata de evitar la tecnología o de cerrarse a las oportunidades. Se trata de evaluarlas con cabeza fría, buscando siempre los fundamentos reales, ganancias sostenibles, flujos de caja robustos, ventajas competitivas duraderas, detrás de la narrativa de moda. No compres por moda. Siempre busca comprar por fundamentos basándote en su valor intrínseco. No persigas promesas. Busca empresas con resultados reales y probados. Esa es la filosofía que Graham inició, que Warren Buffett perfeccionó y que hoy sigue siendo el camino más sensato y efectivo para construir una vida financiera sólida, sin dramas innecesarios, y sin la necesidad de hacer apuestas arriesgadas. El margen de seguridad. El margen de seguridad, tu seguro contra lo inesperado. De todos los conceptos que Benjamin Graham desarrolló con una lucidez incomparable a lo largo de su obra maestra, El inversor inteligente, hay uno que resplandece como el corazón palpitante de toda su filosofía, el margen de seguridad. Esta idea, tan sencilla en su formulación como profunda en sus implicaciones, representa la defensa más eficaz que un inversor puede erigir contra lo imprevisible. Y en el volátil universo de las inversiones, lo imprevisible no es una excepción, sino la única y constante regla. Graham lo definió con una claridad meridiana: el margen de seguridad es la diferencia fundamental entre el valor intrínseco de un activo y el precio máximo que un inversor prudente está dispuesto a desembolsar por él. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será la protección que el inversor poseerá frente a posibles errores de cálculo en su análisis, ante la irrupción de eventos inesperados o, simplemente, frente a las inevitables y caprichosas fluctuaciones del mercado. Imagina por un momento que, tras un análisis exhaustivo, estimas que el valor real de una determinada empresa asciende a $100 por acción. Si tienes la fortuna o la perspicacia de poder adquirir esa acción a $70, estás incorporando automáticamente un colchón protector robusto del 30%. Pero cuidado, ese colchón es solo una ilusión si tu estimación del valor intrínseco se apoya en castillos de optimismo. El autor advertía que el margen de seguridad no debe construirse sobre pronósticos heroicos ni fantasías optimistas. Confundir un descuento generoso con un verdadero margen de seguridad es uno de los errores más peligrosos que puede cometer un inversor. El análisis prudente y la moderación en las expectativas son los pilares que sostienen ese margen. Si los cimientos son débiles, el supuesto margen se desvanece en cuanto aparece la primera turbulencia del mercado. En este escenario, si te equivocas mínimamente en tu análisis inicial, o si un evento adverso y fortuito golpea inesperadamente a la empresa, ese margen de seguridad robusto puede salvar tu inversión de una pérdida significativa. Sin embargo, si decides comprar esa misma acción a $98, estarías caminando sobre una cuerda floja extremadamente tensa. Cualquier desviación, por pequeña que sea, podría significar una pérdida considerable de capital. El margen de seguridad, en su esencia, no es una técnica diseñada para maximizar tus ganancias. Por el contrario, es una estrategia fundamentalmente concebida para minimizar tus pérdidas. Y es precisamente esta mentalidad, la de la preservación del capital, la que traza una línea divisoria clara y nítida entre el mero jugador de bolsa, que apuesta sin red, y el verdadero inversor, que actúa con previsión y sensatez. Warren Buffett, quien adoptó este concepto como un pilar inamovible de su propio enfoque inversor, lo resumió de manera magistral: nunca pruebes la profundidad del río con ambos pies. En otras palabras, no debes poner la totalidad de tu capital en juego sin haber dejado un espacio prudente para el error. Porque equivocarse es una certeza en el mundo de las inversiones, lo verdaderamente importante no es evitar el error, sino asegurarse de que ese error, cuando ocurra, no te expulse definitivamente del juego. Esta idea de un colchón protector no es, por cierto, exclusiva del genio de Graham. Otros grandes nombres del universo inversor, como Seth Klarman, autor del influyente libro Margin of Safety,
construyeron la totalidad de su brillante carrera en torno a este principio cardinal. Clarman, de hecho, advierte con vehemencia que la ausencia de un margen de seguridad adecuado es lo que transforma una idea de inversión potencialmente buena en una mala inversión, con consecuencias ruinosas. Porque si el precio que pagas es excesivo, ni la empresa más excepcional del mundo podrá salvarte del fracaso financiero. Y esta sabia advertencia aplica en absolutamente todos los niveles de la vida financiera. Desde la decisión de comprar acciones individuales hasta la ejecución de complejas decisiones empresariales o la adquisición de propiedades inmobiliarias. En cada situación, deberías preguntarte con honestidad, ¿qué ocurrirá si me equivoco? ¿Cuento con un margen que me proteja de las consecuencias? Graham, lamentablemente, aprendió esta lección por las malas, marcada por una tragedia personal. En su juventud, fue testigo de cómo su madre, quien había invertido sus últimos ahorros en la bolsa, lo perdió absolutamente todo durante la crisis de 1907. No fue el resultado de una locura especulativa, sino de la ausencia de ese colchón, de ese margen que pudiera haber amortiguado el golpe. Aquella dolorosa herida marcó su visión del mundo de las inversiones para siempre. Y su enseñanza es asimismo una advertencia contundente para el presente. Hoy nos encontramos inmersos en un mercado caracterizado por expectativas desmesuradamente altas, donde numerosas empresas cotizan a múltiplos de valoración que ya anticipan y descuentan 10 años de éxito ininterrumpido. En un contexto tan cargado de optimismo y riesgo, el margen de seguridad deja de ser una opción deseable para convertirse en una necesidad imperiosa e irrenunciable. Tomemos como ejemplo el caso de Apple. Supongamos que, tras analizar meticulosamente sus ingresos, sus flujos de caja, la fortaleza inigualable de su marca y su probada capacidad de innovación, llegas a la conclusión de que su valor razonable se sitúa en torno a los $160 por acción. Si, en ese momento, el mercado la cotiza a $125, posees un margen de seguridad significativo de casi el 22%. Sin embargo, si la acción ya se encuentra en $180, estás pagando, de hecho, por el futuro. Y si ese futuro, por alguna razón, no llega a materializarse en la medida esperada, la caída puede ser devastadora. Este principio fundamental del margen de seguridad también se extiende, y con igual relevancia, a tu vida financiera personal. Si la totalidad de tu presupuesto mensual está comprometida hasta el último céntimo, si no dejas ningún espacio para imprevistos o emergencias, estás viviendo una existencia sin margen. Una enfermedad inesperada, un despido laboral o una emergencia familiar pueden desmoronar por completo tu estabilidad económica. Por lo tanto, invertir con un margen de seguridad es mucho más que una simple técnica financiera, es, en su esencia, una filosofía de vida que prioriza la prudencia y la resiliencia. En Expansión Traders, estamos convencidos de que construir un patrimonio sólido no se trata únicamente de acertar en cada una de las decisiones de inversión, sino de poseer un sistema robusto que te proteja y te respalde cuando, inevitablemente, te equivoques. Porque te vas a equivocar. Todos lo hacemos. Pero si lo haces con un margen, el error, aunque duela, no te destruirá. Así que, cada vez que vislumbres una oportunidad de inversión, hazte la pregunta crucial: ¿cuál es mi margen de seguridad aquí? Si la respuesta es que no existe un margen real, quizás lo que tienes delante no es una inversión, sino simplemente una apuesta especulativa. Y en un mundo que constantemente te empuja a arriesgarlo todo, elegir la prudencia y la cautela es una forma silenciosa, pero inmensamente poderosa, de ganar en el largo plazo. Y todo esto gira en torno a una sola idea: el valor intrínseco. Este es el verdadero centro de gravedad de toda inversión. ¿Por qué tantos grandes inversores siguen citando a Benjamin Graham? Porque lo que enseñó hace décadas sigue siendo una brújula hoy. Uno de los conceptos más importantes que nos dejó en su libro clásico, El inversor inteligente, es el del valor intrínseco. Y entender esto correctamente es fundamental. Si no comprendemos qué significa el valor intrínseco, todo lo demás en el mundo de las inversiones simplemente pierde sentido. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos valor intrínseco? Es, en pocas palabras, lo que realmente vale una empresa. Su valor auténtico no es el precio que vemos hoy en el mercado. Tampoco lo que opinan los analistas en la tele. Y mucho menos las predicciones optimistas de algunos influencers. El valor intrínseco es una estimación objetiva y razonada del valor real de un negocio. ¿En qué se basa?
En un análisis profundo de sus ingresos actuales y futuros, sus activos reales, sus deudas, su capacidad para crecer de forma consistente y la solidez de su modelo de negocio. Para Graham, este valor intrínseco no es solo un detalle técnico. Es el cimiento firme sobre el que se apoya toda decisión de inversión inteligente. El valor intrínseco es la base. Es el punto de partida de toda decisión sensata, porque pensando así, si no sabes cuánto vale algo, ¿cómo puedes saber si el precio que te ofrece el mercado es un regalo o un robo? Hoy en día, muchos usan un modelo llamado flujo de caja descontado. Es una técnica compleja. Lo que hace es estimar cuánto dinero va a generar una empresa en el futuro, y lo traduce a cuánto vale esa ganancia futura hoy, en el presente, pero incluso con este modelo, necesitas ser prudente. Y, sobre todo, tener buen juicio para no hacer proyecciones irreales. Pensemos en un ejemplo simple, imagina una empresa hipotética que genera una ganancia constante de $2 por acción cada año. Y supongamos, de manera conservadora, que va a seguir ganando lo mismo por los próximos 10 años, sin crecer ni un centavo. Ahora, si vos querés que tu inversión te dé una ganancia del 10% anual, para vos, esos $2 que la empresa gane en el futuro tienen un valor más bajo hoy. Entonces, aplicando esa lógica, podés calcular que esos $2 por año, sumados durante 10 años y ajustados al presente, valen entre 12 y 13 dólares. Y si a eso le sumas un valor de reventa al final, podrías estimar que el valor intrínseco de esa acción está entre los 14 y 15 dólares. Por lo tanto, es así de simple. Si el mercado, en un momento de pánico, te la ofrece esa acción a 10 dólares, es una buena oportunidad de compra. Su precio está por debajo de su valor real de la empresa. Pero si, por el contrario, el mercado la cotiza a 20 dólares, por muy buena que sea la empresa, no existe un margen de seguridad, estás pagando un precio excesivo por ella, ¿lo ves? No hace falta ser un genio de las finanzas, lo único que hace falta es tener un método, usar el sentido común, y no dejarte llevar por el ruido del mercado. Graham solía decir algo muy simple, pero poderoso: cuanto más precisa y complicada tenga que ser tu fórmula para justificar una inversión, más insegura y dudosa es, en realidad, esa inversión. Si necesitas forzar los números o estirar las proyecciones para que cierre, ya estás en terreno peligroso. Además, desconfiaba de esas historias de inversión que se apoyan solo en líderes carismáticos o en promesas grandilocuentes de disrupción tecnológica. Para él, eran los números y solo los números los que contaban la verdad. Si no hay fundamentos sólidos que respalden esa inversión, entonces, simplemente, no hay inversión válida. Buffett, si bien con el paso del tiempo le otorgó una mayor importancia a la calidad del equipo directivo, jamás abandonó el valor intrínseco como la base inquebrantable de todas sus decisiones de inversión. De hecho, cada una de sus adquisiciones parte de una evaluación minuciosa de este concepto. Cuando compró Apple, por ejemplo, no fue porque era la empresa más popular. Fue porque entendió que el valor de la compañía era mucho mayor que su precio en ese momento. El problema recurrente es que una vasta mayoría de la gente compra activos financieros sin llevar a cabo este análisis fundamental. Compran simplemente porque el precio está subiendo. Compran porque está de moda o porque otra persona, quizás un conocido o un gurú, ya compró. Y cuando el mercado, inevitablemente, experimenta una corrección, no tienen la menor idea de qué hacer con sus posiciones, porque su decisión inicial carecía de fundamentos sólidos. Por eso, Graham insiste con vehemencia: invierte solo si sabes cuánto vale lo que estás comprando. Porque si no lo sabes, el mercado, con sus caprichos y sus vaivenes, te va a manipular sin piedad. En Expansión Traders, nos esforzamos por reforzar este principio esencial en cada una de nuestras interacciones. No importa si tu perfil es el de un inversor defensivo, que prioriza la protección del capital, o el de un inversor más emprendedor, que busca un crecimiento agresivo para su portafolio. Todo, absolutamente todo, parte del mismo punto inicial: saber cuánto vale realmente lo que estás comprando. Porque sin ese dato crucial, estás navegando en alta mar sin brújula ni dirección. Y eso, tristemente, no es invertir, es, pura y simplemente, apostar. Ahora hablaremos de los bonos y seguridad, que debemos mirar más allá de lo que se denomina el riesgo cero. Hasta este punto, hemos dedicado una atención considerable a las acciones, el componente más dinámico y, a menudo, más emocionante de una cartera de inversión. Sin embargo, Benjamin Graham, en su visión holística, no dejó de lado la importancia fundamental de los bonos. De hecho,
para el inversor defensivo, los bonos no son un mero apéndice, sino una parte esencial y un pilar de la cartera. Representan el lado más predecible de la ecuación, el ancla que proporciona una estabilidad crucial cuando los mercados de acciones, por su propia naturaleza, se vuelven volátiles e impredecibles. Ahora bien, ¿cómo se analiza un bono de manera efectiva? ¿Y qué factores clave deben considerarse para evitar errores que podrían resultar costosos? Lo primero y más importante que debemos comprender es que ningún bono está completamente libre de riesgo. Ni siquiera aquellos que son emitidos por los gobiernos más estables del mundo. Graham lo afirmó con absoluta claridad, el concepto de riesgo cero simplemente no existe en el ámbito financiero. No obstante, sí existen, y son alcanzables, niveles de seguridad que pueden considerarse razonables y prudentes. Un bono es, en esencia, un préstamo que tú, como inversor, otorgas a una empresa o a un Estado. A cambio de ese préstamo, el emisor te promete devolver el capital original en una fecha futura predeterminada, conocida como vencimiento, junto con pagos periódicos de intereses a lo largo de la vida del bono. Es un instrumento financiero intrínsecamente diferente de las acciones, ya que no te convierte en socio o propietario de un negocio, sino en su acreedor. Sin embargo, esta condición de acreedor no significa que el bono esté exento de peligros. Si la empresa o el gobierno que emitió ese bono experimenta dificultades financieras o, en el peor de los casos, entra en default, tú podrías ser uno de los afectados, perdiendo parte o la totalidad de tu inversión. Graham proponía evaluar la calidad de un bono desde múltiples perspectivas. Por un lado, era crucial prestar atención a la calificación crediticia del emisor. Las agencias de rating reconocidas internacionalmente, como Moody's o S&P, otorgan una puntuación a la deuda de las entidades. Cuanto más cercana esté esa calificación al codiciado rango AAA, más sólido y confiable será el respaldo financiero detrás de esa deuda. También es fundamental observar el plazo del bono. Los bonos de corto plazo son inherentemente menos sensibles a los cambios en las condiciones económicas y las tasas de interés, mientras que los de largo plazo, aunque a menudo ofrecen una mayor rentabilidad nominal, conllevan una mayor volatilidad y un riesgo superior ante variaciones futuras en las tasas de interés. Por cierto, en Argentina y también en otros países, cuando una empresa privada emite deuda, no se la denomina bono, se llaman obligaciones negociables. El concepto económico es el mismo, pero el nombre puede variar según la legislación local. Otro punto clave, a menudo ignorado por los inversores novatos, es el rendimiento real del bono. Muchas personas se limitan a mirar la tasa de interés que el bono promete pagar, lo que se llama tasa nominal, pero Graham advertía con insistencia que es imperativo descontar el efecto del corrosivo de la inflación de esa tasa nominal. Si un bono promete pagar un 2% anual, pero la inflación durante ese mismo periodo es del 4%, en términos reales estás perdiendo poder adquisitivo. Esa diferencia crucial entre lo que ganas nominalmente y lo que se encarece en tus gastos cotidianos es fundamental para determinar si un bono te está beneficiando genuinamente. Además, es imperativo ser extremadamente cauteloso con las ofertas tentadoras. Si alguien te presenta un bono que ofrece un rendimiento significativamente superior al promedio del mercado para bonos de características similares, tu primera pregunta debería ser, ¿por qué me ofrecen tanto? En muchas ocasiones, esa tasa elevada esconde la realidad de un emisor con problemas financieros graves, una situación económica débil subyacente o la alta inestabilidad política y económica de un país. Como bien decía Graham, una rentabilidad aparentemente atractiva que carece de fundamentos sólidos es, más que una oportunidad, una potencial trampa para el inversor incauto. Warren Buffett, fiel a esta lógica de prudencia, siguió este principio durante décadas. En lugar de perseguir ciegamente bonos con altos rendimientos pero sin un respaldo adecuado, prefirió pacientemente esperar los momentos en que la seguridad del bono fuera real y el riesgo estuviera minuciosamente calculado y comprendido. En la década de los 80, por ejemplo, evitó de manera consciente los bonos emitidos por empresas sobreendeudadas y optó por mantener una alta liquidez o invertir en negocios que poseían flujos de efectivo probables y demostrables. Además, Graham sugería que el inversor defensivo no debería concentrar la totalidad de su exposición en un solo tipo de bono. Así como en las acciones se diversifica entre distintos sectores industriales o geografías, en los bonos se puede y se debe combinar deuda pública, bonos emitidos por el gobierno, con deuda privada, bonos emitidos por empresas, de emisores sólidos, con diferentes plazos de vencimiento y bajo distintas condiciones.
Un ejemplo práctico puede ayudarte a visualizarlo mejor. Imagina que inviertes 10.000 francos suizos en un bono del gobierno suizo con una tasa de interés anual del 1.5% y un plazo de vencimiento de 5 años. Parece poco, pero si la inflación esperada en Suiza es del 0.5%, tu ganancia real y predecible es del 1% anual. No es espectacular, pero sí es notablemente estable y predecible. Ahora, imagina que alguien te ofrece un bono al 5% de una empresa poco conocida, con deudas crecientes y balances poco claros. Puede sonar tentador, pero sin un análisis profundo y riguroso, lo que parece un premio puede, en realidad, ser una bomba de tiempo latente. Lo que Benjamin Graham quería dejar absolutamente claro es que la inversión en bonos también requiere de una inteligencia inversora. No basta con suponer que son seguros solo porque se mueven poco. Hay que entender su estructura, su contexto y sus riesgos ocultos. Y sobre todo, incorporarlos como parte de una estrategia de inversión más amplia, donde tus decisiones no se vean impulsadas por el momento o la emoción, sino que estén basadas en un criterio sólido y bien fundamentado. En definitiva, el verdadero inversor defensivo no selecciona bonos por costumbre, ni por lo que siempre funcionó. Los elige porque ha evaluado meticulosamente su utilidad y su rol dentro de su cartera general, porque comprende su mecánica de funcionamiento y porque sabe que, en los tiempos difíciles y de incertidumbre del mercado, la estabilidad y la previsibilidad que ofrecen los bonos pueden ser la diferencia crucial entre sobrevivir con éxito o naufragar financieramente. Porque, como solemos reiterar en Expansión Traders, lo verdaderamente importante no es solo cuánto potencial tienes para ganar en el mercado, sino, de manera más crucial, cuánto eres capaz de conservar de tu capital, incluso cuando todo lo demás parece moverse sin control ni lógica aparente. Ya entendimos la idea del margen de seguridad. Pero una cosa es entenderlo. Y otra muy distinta es usarlo bien. ¿Cómo se aplica en la vida real? ¿Y cómo puedes evitar tus propios errores como inversor? En capítulos anteriores ya mencionamos el margen de seguridad como uno de los conceptos pilares en la filosofía de Graham. Ahora, vamos a sumergirnos de lleno en su aplicación práctica y la razón por la que es absolutamente crucial para cualquier inversor. Imagina construir un puente diseñado para soportar exactamente 10.000 kilos. Si intentas cruzarlo con un camión de 9.999 kilos, puede que tengas suerte. Pero un solo cálculo erróneo, una pequeña grieta imprevista y la estructura podría colapsar. Invertir sin un margen de seguridad es precisamente eso, operar al límite, sin un colchón para lo inesperado. Para Graham, el margen de seguridad no es un lujo, es una necesidad fundamental. No se trata de maximizar cuánto puedes ganar, sino de cuánto puedes protegerte de tus propios errores o de las sorpresas del mercado. Muchas de las reglas que Graham establece a lo largo de su obra están diseñadas precisamente para esto, para crear una zona de amortiguación entre el precio que pagas y el valor real de lo que adquieres. Pongamos un ejemplo concreto, supongamos que después de un análisis exhaustivo de una empresa sólida, revisando su flujo de caja, su rentabilidad histórica, sus activos y la consistencia de su negocio, llegas a la conclusión de que su valor intrínseco es de 100 pesos por acción. ¿La comprarías a 99 pesos? La lógica de Graham nos diría que no. Graham iría más allá. Incluso si tu análisis fue impecable, siempre existe la posibilidad de errores humanos, eventos imprevistos, como una nueva regulación, un competidor disruptivo o una crisis económica, o simplemente una interpretación imperfecta. Por eso, él propone que solo compres esa acción si la consigues a un precio significativamente menor, quizás a 70 pesos por acción. Esa diferencia de 30 pesos entre el precio, 70, y tu estimación de valor intrínseco, 100, es tu margen de seguridad. Es tu red invisible que te atrapa si las cosas no salen como esperabas. ¿Por qué es tan vital? Como Graham solía recordar, ni el mejor análisis del mundo puede predecir el futuro con total certeza. Puedes estar razonablemente seguro de que una empresa vale 100. Pero si la compras a 70 y te equivocaste en tu estimación de valor por un 20%, es decir, que en realidad solo vale 80 pesos, aún así estarías comprando por debajo del valor real. Si la hubieras comprado a 98 y te equivocaste por un 20%, su valor real era 78, estarías perdiendo dinero de inmediato. Este principio se vuelve aún más relevante en contextos de alta incertidumbre, como durante crisis económicas, periodos de rápida disrupción tecnológica o escenarios políticos inestables.
En esos momentos, el margen de seguridad es lo que te permite dormir tranquilo, mientras otros sucumben al pánico. Y no, esto no implica que debas realizar cálculos astronómicamente complejos. De hecho, Graham desaconseja caer en fórmulas mágicas o modelos excesivamente sofisticados. La idea es tener una estimación razonable del valor, no una ciencia exacta. Porque, paradójicamente, cuanto más precisa parezca una predicción, más peligrosa puede ser si te confías demasiado en ella. Warren Buffett, el discípulo más famoso de Graham, lo resumió de forma brillante: preferimos tener una estimación razonable del valor de una empresa excelente que una precisión absurda del valor de una mediocre. En otras palabras, es mejor ser aproximadamente correcto sobre algo valioso que exactamente incorrecto sobre algo insignificante. Un ejemplo ilustrativo: supón que, tras tu investigación, determinas que una empresa cotiza en un rango de valor intrínseco de entre 90 pesos y 110 pesos por acción. ¿Cuál sería un precio de compra adecuado con un margen de seguridad? Probablemente alrededor de 65 pesos o 70 pesos. Este margen no solo cubre posibles errores en tus cálculos, sino que también te da espacio frente a eventos inesperados, una caída inesperada en las ventas, una nueva regulación que impacta el sector, o incluso una mala decisión temporal del equipo directivo. El margen de seguridad es, además, una poderosa herramienta contra la euforia colectiva. Cuando el mercado entero se deja llevar por expectativas desmedidas, los precios suelen inflarse muy por encima del valor real. Adoptar la regla personal de comprar solo cuando existe un margen de seguridad te obliga a mantener la cabeza fría y a actuar como un comprador selectivo, no como un seguidor. ¿Te imaginas qué diferente habría sido la historia para muchos inversores si hubieran aplicado este principio en momentos clave como la burbuja de las .com a finales de los 90, la crisis subprime de 2008 o el frenesí por ciertas criptomonedas sin fundamentos sólidos en años recientes? En Expansión Traders, creemos que esta es una de las enseñanzas más importantes de Graham. No se trata solo de tener razón en tu análisis, sino de no quedar fuera del juego cuando las cosas no salen según lo planeado. Por eso, si quieres aplicar el margen de seguridad en tu vida financiera, hazte estas preguntas fundamentales antes de cada inversión. ¿Estoy comprando este activo a un precio significativamente por debajo de su valor estimado? ¿Dejé suficiente espacio para que mis cálculos sean imperfectos o para que ocurran eventos inesperados? ¿Qué tan grande es mi pérdida potencial si estoy completamente equivocado en mi análisis? Si no puedes responder a estas preguntas con una seguridad razonable, quizás no sea el momento de invertir. Y no invertir también es, en sí misma, una decisión inteligente. Porque en las inversiones, como en la vida, no se trata de acertar siempre, sino de evitar los errores catastróficos que te dejan fuera del juego. Y el margen de seguridad es precisamente eso, una red que te permite seguir jugando cuando los demás ya han tropezado y caído. Ahora veamos los errores comunes del inversor, trampas mentales y decisiones costosas. Si el margen de seguridad es tu red de protección, entonces conocer los errores más comunes del inversor es como aprender dónde están los agujeros en el camino antes de pisarlos. Benjamin Graham, con la sabiduría forjada en diversas crisis financieras, dedicó una parte significativa de su obra a advertirnos sobre estas trampas psicológicas. Muchos piensan que los grandes errores de inversión surgen de elegir una empresa mala. Pero Graham insiste en una verdad más profunda: la mayoría de las pérdidas no provienen de decisiones técnicas incorrectas, sino de decisiones emocionales impulsivas. Es tu propia mente la que puede convertirse en tu peor enemigo. Veamos algunas de las fallas más frecuentes que Graham identificó y que siguen siendo relevantes hoy. La primera gran falla es seguir a la multitud sin detenernos a cuestionar lo que está ocurriendo. A este fenómeno se lo conoce como comportamiento de manada, y se manifiesta de manera muy clara: compramos cuando todo el mundo compra, simplemente porque los demás lo están haciendo. En estos momentos, la presión social es enorme, el FOMO se dispara y la sensación de quedarse afuera nubla cualquier análisis racional. Pero lo más peligroso es que este mismo patrón se repite del otro lado: cuando todos venden, el pánico es contagioso, y lo que era entusiasmo se convierte en histeria. El problema es que el comportamiento de manada, tanto en la euforia como en el miedo, suele llevar a precios completamente irracionales. Se paga demasiado durante las burbujas y se regala todo en medio de los pánicos. Graham lo advirtió con contundencia: el inversor inteligente no sigue a la multitud, la observa. Un ejemplo clásico de esto fue la burbuja de las .com a fines de los años 90.
En ese momento, miles de inversores sin experiencia compraban acciones de cualquier empresa que tuviera, como en el nombre, sin importar si tenía beneficios reales o un modelo de negocio sólido. Lo hacían simplemente porque todos lo hacían y los precios no paraban de subir. Pero como era de esperarse, la burbuja estalló y la caída fue devastadora para la mayoría. La segunda es confundir una historia atractiva con un negocio sólido. Las empresas de moda suelen venir acompañadas de narrativas poderosas, frases como van a cambiar el mundo, son el futuro o esta tecnología es una revolución suenan convincentes, pero pueden ser peligrosas. Una historia bien contada puede hacerte creer que una empresa sin ganancias o con una valoración astronómica es una oportunidad única. Graham desconfiaba profundamente de las compañías que prometen mucho pero aún no demuestran resultados concretos. De hecho, solía decir, una empresa que promete más de lo que gana merece más preguntas que entusiasmo. Pensemos en las empresas de vehículos eléctricos o cannabis que surgieron hace unos años, muchas tenían grandes historias de crecimiento y disrupción, pero pocas contaban con fundamentos sólidos como lo son sus ganancias, sus flujos de caja positivos o un modelo rentable, y cuando la euforia se apagó, solo sobrevivieron las que realmente tenían bases firmes. La tercera gran falla es enamorarse de una acción. Esto ocurre cuando empezamos a tenerle más estima de la que corresponde por motivos emocionales, ya sea por los buenos rendimientos que nos dio en el pasado o por cualquier otra razón personal. Sin embargo, nunca se debe perder de vista que una empresa no es tu familia, ni tu mascota, ni tu equipo de fútbol, es solo una inversión. Y como toda inversión, hay que saber cuándo dejarla ir, si una acción ya no cumple con tus criterios, si sus fundamentos cambiaron o si su precio está claramente por encima de lo razonable, entonces es momento de soltarla. Este desapego racional es una de las habilidades más difíciles de adquirir, pero también una de las más valiosas. Un ejemplo claro fue Kodak. Muchos inversores se aferraron a sus acciones durante años, incluso cuando la fotografía digital ya la había dejado atrás. La nostalgia y la esperanza irracional les impidieron vender y reinvertir en empresas con un futuro más prometedor. Al final, el costo de ese apego fue enorme. Una de las fallas más peligrosas es sobreestimar la propia capacidad de predicción. Este exceso de confianza aparece cuando el inversor cree que puede anticipar con precisión el comportamiento del mercado, pero Graham no buscaba predecir el futuro. Su objetivo era prepararse para distintos escenarios posibles. La inversión inteligente parte de aceptar la incertidumbre, no de negarla. Por eso, utilizar márgenes de seguridad y evitar concentrar todo el capital en una sola idea, por muy prometedora que parezca, no es una señal de debilidad, sino una parte esencial del método. El problema es que, tras algunas operaciones exitosas, el inversor novato puede caer en la ilusión de que ya lo sabe todo, y esa falsa seguridad lo lleva a tomar riesgos. La humildad, en este punto, es una ventaja competitiva. La cuarta falla es subestimar los activos estables. Muchos inversores, especialmente los más jóvenes, los miran con desdén. Porque sienten que no rinden tanto como las acciones volátiles, piensan que son aburridos o que no generan emoción, pero esa visión es cortoplacista. Y en momentos de crisis o alta volatilidad, puede costarte caro. Esos activos estables cumplen un rol clave, actúan como amortiguadores. Protegen el capital y mantienen la liquidez cuando todo lo demás cae. Graham lo recordaba con claridad. Una cartera sólida no se construye con la euforia del próximo gran hit, sino con equilibrio y diversificación. Ignorar los bonos de alta calidad en una cartera bien diseñada es como construir una casa sin cimientos. Puede verse bien por fuera, pero no va a resistir el primer temblor. Y este punto se conecta directamente con lo que hablamos sobre el margen de seguridad. Este no solo se logra pagando menos por un activo. También se construye eligiendo negocios menos volátiles, invirtiendo una parte del capital en bonos de calidad y, sobre todo, evitando decisiones impulsivas dictadas por el miedo o la codicia. Porque hay una verdad que Graham repite de forma implícita en toda su obra: la inversión no es un juego de brillantez o intelecto superior, sino de carácter. La mayoría de las veces, lo que te arruina no es una mala empresa, sino una mala reacción tuya ante las circunstancias. No es el mercado actuando, es cómo respondes cuando el mercado te pone a prueba. Warren Buffett, siguiendo esa misma línea, fue claro: es en las caídas donde se revela quién está nadando desnudo. Cuando todo sube, cualquiera puede parecer un experto. Cuando todo cae, solo aquellos que construyeron sus inversiones sobre fundamentos sólidos y con una mentalidad disciplinada logran mantenerse en pie.
Y Charlie Munger, socio de Buffett, lo resume con su característica sagacidad: evitar la estupidez es más fácil que buscar la genialidad. No se trata de encontrar la próxima joya oculta todos los meses, se trata de no cometer errores evitables, de tener un sistema que te proteja incluso de tus propias debilidades. Por eso, la verdadera fortaleza de un inversor no está en su capacidad para acertar siempre, sino en su habilidad para no romperse cuando se equivoca. Y eso solo se logra si, además de tener una estrategia, conoces tus debilidades y te anticipas a ellas. En definitiva, la diferencia entre los inversores exitosos y los que se quedan en el camino rara vez radica en la información que poseen. Casi siempre está en la actitud, en cómo piensas, en cómo analizas y en cómo actúas cuando nadie te ve, especialmente bajo presión. Y como solía decir Graham, el principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo, probablemente sea el mismo. El autor marca la importancia de tener expectativas realistas. Uno de los errores más comunes, y más costosos, en el mundo de las inversiones es tener expectativas desalineadas con la realidad. Y no hablamos solo de la realidad del mercado, que puede fluctuar caprichosamente, sino con la realidad del propio inversor, su horizonte de tiempo, su verdadera tolerancia al riesgo, sus necesidades financieras y sus objetivos de vida. Benjamin Graham no se cansaba de repetirlo: el verdadero problema del inversor no está en los mercados, sino en sus propias expectativas. Y esta máxima aplica tanto para quien busca rendimientos espectaculares sin estar dispuesto a aceptar el riesgo inherente, como para quien desea seguridad total pero no está preparado para sacrificar la rentabilidad potencial. Graham advertía que muchos se acercan a la inversión con una mentalidad equivocada. Esperan duplicar su dinero en poco tiempo, ansían retornos garantizados sin la menor volatilidad, o creen firmemente que existe un método secreto que los mantendrá siempre un paso adelante del resto de los participantes del mercado. Y eso, sencillamente, no existe en la realidad financiera. En lugar de perseguir estas quimeras, el enfoque de Graham es mucho más maduro, paciente y, sobre todo, sostenible a largo plazo. Él propone que el inversor establezca una expectativa de rendimiento razonable, una que esté basada en la historia documentada del mercado y en su propio perfil personal, en lugar de ensueños o anhelos. Por ejemplo, si históricamente el mercado de valores ha ofrecido un retorno promedio de entre el 6% y el 8% anual, ajustado por inflación a largo plazo, ¿por qué un inversor debería esperar un 15% constante año tras año sin aceptar niveles de riesgo significativamente mayores? Como el propio Graham decía, el inversor inteligente no aspira a resultados brillantes, sino a evitar resultados estúpidos. Ahora bien, esto no significa caer en el conformismo o la resignación. Significa, más bien, evitar la trampa de la ambición desmedida. Porque cuando la expectativa es demasiado alta y no se alinea con la realidad del mercado o con el riesgo que estás dispuesto a asumir, cualquier resultado intermedio, aunque sea bueno, puede sentirse como un fracaso. Esto lleva a cambios constantes de estrategia, a entrar y salir del mercado en los peores momentos, a perseguir modas y rendimientos ilusorios y, en última instancia, a perder más de lo que se gana. Consideremos un ejemplo práctico y simple. Imaginemos a dos inversores con objetivos y actitudes diferentes. El inversor 1 tiene expectativas realistas: este inversor espera ganar un 7% anual a largo plazo. Por ello, arma una cartera equilibrada con empresas estables y probadas, una porción en bonos de calidad y se adhiere a un plan de aportes regulares, invirtiendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Cuando el mercado sube, se alegra moderadamente. Cuando el mercado cae, revisa sus fundamentos y ajusta su posición sin pánico, aprovechando quizás la oportunidad de comprar más barato. Sabe que su horizonte de inversión es de décadas. En cambio, el inversor 2 tiene expectativas irrealistas. Este inversor, influenciado por historias de éxito rápido, espera ganar un 20% anual. Con esta expectativa, invierte en acciones volátiles y de alto riesgo, cambia de estrategia cada pocos meses basándose en el último consejo caliente y vive persiguiendo las modas del momento. Cuando algo rinde menos de lo que imaginaba, lo vende de inmediato. Cuando una acción sube fuertemente, entra tarde, atraído por el FOMO. Al final, termina frustrado, agotado emocionalmente y, con frecuencia, perdiendo una parte significativa de su capital. Graham explicaba que la inversión es muy similar a la jardinería: no importa cuánto riegues una planta, no va a crecer más rápido que su ritmo natural. Si intentas tirar de las hojas para acelerar su maduración, no solo no lo lograrás, sino que probablemente la dañarás.
lo mismo ocurre con las inversiones. Hay ciclos de mercado que simplemente requieren tiempo para desarrollarse. Hay empresas que necesitan años para que su verdadero valor se refleje en el precio de sus acciones. Y hay decisiones de inversión que solo demuestran su sabiduría cuando se las deja trabajar en paz, sin interferencias constantes. Esto nos lleva a un punto clave: el retorno de una inversión no depende únicamente del activo que elijas, sino de cómo lo sostienes y gestionas a lo largo del tiempo. Una empresa excelente puede darte malos resultados si la vendes al primer tropiezo o si te impacientas. Por el contrario, una empresa más regular puede ser una muy buena inversión si fue comprada con un margen de seguridad adecuado y mantenida con coherencia y paciencia. Warren Buffett ilustró esto magistralmente cuando compró acciones de American Express tras el escándalo del Salud All en los años 60. La mayoría de los inversores y analistas huían de la compañía, asustados por el impacto financiero. Buffett, en cambio, vio una oportunidad. Entendió que el negocio subyacente de American Express, tarjetas de crédito y servicios financieros, era sólido y que su marca tenía una resiliencia formidable. Confiando en su análisis, invirtió fuertemente. Hoy, esa inversión es una de las más rentables de su cartera histórica. Pero solo lo fue porque mantuvo la expectativa adecuada y tuvo la paciencia estratégica para esperar el resultado. En resumen, la expectativa realista no es una limitación para tu potencial de ganancias, es una poderosa herramienta de protección mental. Te permite resistir las fluctuaciones del mercado, ajustar tus planes cuando sea necesario y seguir avanzando sin caer en el pánico ni volverte adicto a la euforia, y te proporciona la calma necesaria para tomar decisiones racionales. Y como dijo Graham con su estilo sobrio y directo, el inversor que mantiene su rumbo cuando todos cambian el suyo es quien, con el tiempo, consigue los mejores resultados. El rol de los ciclos del mercado y la actitud contracíclica. Uno de los principios más potentes y, lamentablemente, menos respetados que Benjamin Graham enseña en El inversor inteligente es el siguiente: los mercados se mueven en ciclos, pero la mayoría de los inversores se comporta como si el ciclo actual fuera a durar para siempre. Cuando los precios de los activos suben sin freno, la gente asume que seguirán subiendo indefinidamente. Y cuando se desploman, piensan que nunca más se recuperarán. Este comportamiento no es racional, es puramente emocional. Y es precisamente ahí donde el inversor inteligente, al cultivar una actitud contracíclica, obtiene una ventaja decisiva. Graham lo planteó con una claridad meridiana. Decía que los mercados son como un péndulo que oscila entre extremos de euforia y desesperanza. En los momentos de euforia, las expectativas se sobrevaloran absurdamente, llevando a burbujas. En los momentos de desesperanza, la realidad se subestima, creando oportunidades de compra. El problema no es la existencia de estos ciclos, porque son una característica inherente y probablemente inmutable del comportamiento humano en los mercados, sino que la mayoría de los participantes actúan como si no existieran, o como si pudieran predecirlos con precisión. La clave es la actitud contracíclica: comprar cuando hay miedo generalizado y los precios están deprimidos, y vender cuando hay un exceso de optimismo y los precios se han inflado irracionalmente. Este principio ha sido aplicado con maestría por Warren Buffett a lo largo de toda su legendaria carrera. Un ejemplo paradigmático fue la crisis financiera global de 2008. Mientras la mayoría de los fondos de inversión y pequeños inversores huían del mercado en pánico, temiendo el colapso del sistema, Buffett invirtió más de $5,000 millones en Goldman Sachs. No solo obtuvo acciones, sino también bonos convertibles con condiciones extremadamente favorables. Su razonamiento fue simple y profundo: el miedo extremo había creado una distorsión de precios masiva y temporaria. Donde otros veían caos y el fin del mundo financiero, él vio una oportunidad única de adquirir una gran empresa a un precio de ganga, con un sustancial margen de seguridad. La rentabilidad de esa inversión fue extraordinaria. Otro caso emblemático es la inversión de John Templeton durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo estaba sumido en un conflicto devastador y la incertidumbre era máxima, Templeton compró acciones de empresas europeas y estadounidenses que nadie quería, muchas de las cuales cotizaban a precios irrisorios. La mayoría pensaba que invertir en plena guerra era una locura descabellada. Sin embargo, Templeton entendía que los precios de esas acciones estaban reflejando el pánico extremo, no el valor real a largo plazo de las compañías. Con el tiempo, a medida que la economía global se recuperaba, esas inversiones se multiplicaron exponencialmente. Esta actitud contracíclica no es una fórmula mágica que garantice ganancias instantáneas.
Requiere preparación mental, un análisis riguroso de los fundamentos y, sobre todo, una mentalidad fuerte para ir en contra de la corriente emocional. No se trata de hacer lo contrario al mercado por sistema o por rebeldía, se trata de no dejar que el mercado piense por ti. Se trata de conservar tu propio criterio, de confiar en tus propios cálculos de valor, incluso cuando el entorno te bombardea con mensajes de euforia o desesperación. En palabras atemporales de Graham, cuanto más entusiasmo hay en la bolsa y más irracional se vuelve la gente, más cauteloso y selectivo debería ser. Y cuanto más pesimismo y miedo hay, más atención y oportunidad deberías buscar. El inversor promedio, por desgracia, actúa justo al revés, compra caro porque tiene miedo de quedarse afuera de una tendencia alcista, FOMO, y vende barato por miedo a perder más cuando los precios caen. Esta dinámica emocional lo lleva sistemáticamente a resultados mediocres o incluso a pérdidas significativas. En contraste, el inversor inteligente se anticipa a estas irracionalidades del mercado, no en el sentido de adivinar el futuro, sino en el de estar preparado para actuar racionalmente cuando los precios se desvinculan del valor. Y esto nos deja una enseñanza de valor incalculable: el mejor momento para sembrar tus semillas de inversión es a menudo cuando los demás están huyendo de la tormenta del mercado. No porque sepas exactamente cuándo saldrá el sol, sino porque tienes buenas semillas, empresas de calidad, tierra fértil, precios deprimidos y la paciencia inquebrantable para esperar el crecimiento. Los ciclos del mercado no pueden eliminarse. Son tan naturales como los ciclos climáticos. Pero tu actitud y tu respuesta frente a ellos sí pueden moldearse y controlarse. Y esa actitud, más que cualquier dato económico, fórmula compleja o el consejo de cualquier gurú, es lo que finalmente definirá tus resultados financieros a largo plazo. Por eso, si quieres ser un inversor inteligente de verdad, no te limites a estudiar solo acciones y finanzas. Dedica tiempo a estudiar tu propio comportamiento frente al miedo, la codicia y el ruido externo. Porque es en esa calma construida a conciencia, en medio de la tormenta, donde se cocina el verdadero éxito financiero. ¿Por qué tantos inversores pierden dinero siguiendo modas del mercado? Benjamin Graham fue categórico con este punto, y su sabiduría resuena aún más fuerte en la era digital. Si quieres preservar y hacer crecer tu patrimonio, debes desconfiar profundamente de las modas financieras. Esas tendencias fugaces que prometen riquezas instantáneas y terminan enterrando a miles de inversores desprevenidos. Las modas del mercado aparecen con una sorprendente regularidad cada pocos años. Cambian de nombre o de industria como lo fueron las .com, energías renovables, cannabis, IA, cripto, metaverso, etc. o de tecnología, pero el patrón subyacente es siempre el mismo. Al principio son ignoradas o subestimadas, luego son exageradamente celebradas por el público en general y los medios, y finalmente caen por su propio peso de irracionalidad o falta de fundamentos. Y mientras dura este ciclo, muchísima gente pierde dinero por simplemente seguir la corriente y el hype. Graham, quien ya en las décadas de 1940 y 1950 advertía sobre la locura de las acciones de crecimiento sobrevaloradas, dejó una enseñanza que hoy es más válida que nunca. El entusiasmo colectivo no es una señal de compra, es una poderosa señal de alarma que te llama a la cautela. Piensa en ello por un momento: en los últimos 20 o 30 años, ¿cuántas veces escuchaste que este nuevo sector, tecnología o activo, es el futuro y va a cambiar todo? Desde las acciones.com, pasando por las empresas de energía solar en sus inicios, las criptomonedas sin distinción, las compañías de cannabis y, más recientemente, ciertas startups de inteligencia artificial con valoraciones astronómicas. Si bien algunas de estas industrias o tecnologías realmente tienen un futuro prometedor y disrumpen el status quo, lo que ocurre con frecuencia es que las acciones de las empresas vinculadas se disparan a niveles insostenibles mucho antes de que los negocios siquiera generen ganancias significativas o demuestren modelos económicos viables. Ahí es donde entra en juego el criterio del inversor inteligente. Porque Graham no decía que había que evitar toda novedad o innovación. Su punto era que hay que saber separar la idea prometedora del precio irracional al que se negocia esa promesa en el mercado. Un ejemplo claro de esto fue lo que ocurrió con muchas empresas tecnológicas y de crecimiento durante la pandemia y el periodo de tasas de interés bajas. Compañías sin beneficios consistentes, con modelos de negocio aún inmaduros o con flujos de caja negativos, se inflaron hasta alcanzar valoraciones de miles de millones de dólares, solo por estar en el sector correcto o tener una narrativa de crecimiento.
Cuando la realidad tocó a la puerta, con la subida de tasas de interés, la inflación persistente y una mayor exigencia de rentabilidad, la mayoría de estas acciones se desplomaron drásticamente, dejando a muchos inversores con pérdidas cuantiosas. En contraste, inversores disciplinados como Buffett y Munger se mantuvieron alejados de esas tendencias especulativas. ¿Por qué? Porque su análisis no se basaba en narrativas o en el momentum del mercado, sino en fundamentos de negocios sólidos. Si una empresa no tenía ganancias claras, ventajas competitivas sostenibles, como una marca fuerte, un costo de producción bajo o una gran cuota de mercado, y un precio razonable en relación con su valor intrínseco, simplemente no entraba en su radar. Y esto no significa ser cerrado al cambio o perderse oportunidades. Significa, más bien, tener filtros de inversión robustos. Significa evaluar cada nueva oportunidad, cada próxima gran cosa, con las mismas reglas de siempre. ¿El negocio es bueno? ¿Es comprensible? ¿Tiene un precio atractivo? Porque si tus criterios de inversión cambian con cada nueva moda o titular, en realidad no tienes una estrategia coherente, tienes una colección de impulsos y reacciones emocionales. Un caso interesante que ejemplifica la cautela ante las modas, pero la apertura a la innovación con fundamentos, es el de Charlie Munger, socio de Buffett. Munger, conocido por su escepticismo, decidió invertir en BYD, un fabricante chino de automóviles eléctricos. No lo hizo por el mero entusiasmo de la revolución de los vehículos eléctricos, sino solo cuando los números de BYD demostraron una clara ventaja competitiva, una capacidad de producción formidable y un modelo de negocio rentable y sostenible. No entró por moda o noticias, sino por fundamentos sólidos y una valoración atractiva. El resultado fue una de sus inversiones más rentables de la última década. Entonces, ¿cómo deberías actuar frente a la próxima gran moda que inevitablemente surgirá en el mercado? No te sientas mal por quedarte afuera. Es una señal de madurez inversora. Es mucho mejor perder una oportunidad de ganancia y evitar el riesgo de pérdida que perder tu capital por seguir una tendencia sin analizarla a fondo. Haz preguntas incisivas. Pregúntate, ¿esta empresa realmente gana dinero? ¿Sus ingresos son sostenibles? ¿Tiene ventajas competitivas que la protejan de la competencia? ¿Su precio actual tiene sentido en relación con sus ganancias y activos reales o se basa puramente en expectativas futuras y especulación? Revisa si hay expectativas exageradas. Si todos hablan de una inversión como si fuera infalible, la única oportunidad, o si los medios la presentan como el activo que no puede bajar, eso es una bandera roja enorme. La verdadera inversión de valor rara vez viene acompañada de un coro de alabanzas. Como decía Graham, no importa cuán atractiva pueda parecer una inversión a primera vista, si su precio es demasiado alto en relación con su valor intrínseco, no es una inversión, es una apuesta. El mercado continuará generando modas y burbujas porque las emociones humanas, codicia y miedo, no cambian. Pero tu estrategia puede ser diferente. Puedes observar esas burbujas desde la distancia, con tranquilidad y sin ansiedad. Porque sabes que el verdadero crecimiento de patrimonio no necesita el hype, necesita fundamentos sólidos, tiempo para madurar y constancia en la aplicación de tus principios. En definitiva, el inversor inteligente no le teme a las modas, pero tampoco les rinde culto. Las observa con curiosidad, las estudia con escepticismo, y la mayoría de las veces las deja pasar, esperando el momento en que la racionalidad regrese al mercado y ofrezca oportunidades reales con un margen de seguridad. Lo que Graham realmente nos deja. Después de recorrer los conceptos centrales del inversor inteligente, queda innegable que Benjamin Graham no escribió un mero manual técnico o un compendio de fórmulas. Lo que nos legó fue, en esencia, una brújula. Una guía fundamental para orientarse en un mundo financiero que, con demasiada frecuencia, parece estar más dominado por la emoción y el ruido que por la lógica y la razón. Su mensaje central no se reduce a una fórmula mágica para hacerse rico rápidamente ni a una lista secreta de acciones para comprar. Su legado más profundo es una forma de pensar. Un marco mental robusto y atemporal que te equipa para no perder la calma en medio de la tormenta, para mantener el foco en lo esencial y para tomar decisiones con una lógica férrea en un entorno que, constantemente, te empuja hacia el ruido, el miedo irracional o la codicia desenfrenada. Este libro se ha convertido en un clásico imperecedero no por su lenguaje académico, sino por su profundidad práctica y su relevancia universal. Porque no importa si estás invirtiendo $1,000, 100,000 o 1 millón, las emociones humanas, la impaciencia, el pánico, la euforia,
son las mismas en todos los niveles. Los errores tienden a repetirse de generación en generación y la diferencia entre construir riqueza sostenible o perderla estrepitosamente muchas veces reside en la forma en que reaccionas a esas emociones y a los eventos del mercado. Lo más valioso que nos deja Graham y que resuena con una fuerza particular en el volátil panorama financiero actual es esta poderosa verdad. No puedes controlar el mercado. El mercado hará lo que quiera, cuando quiera, impulsado por millones de decisiones humanas. Pero sí puedes controlar cómo piensas, cómo analizas y, crucialmente, cómo actúas frente a él. Y esa capacidad de autocontrol y disciplina mental, aunque pueda parecer poco en la superficie, es la herramienta más poderosa y rentable que vas a tener como inversor a lo largo de tu vida. Si llegaste hasta acá, ya estás un paso adelante de la mayoría. Tomarte el tiempo para entender, cuestionar y pensar tu futuro financiero no es común. Ya diste un paso poderoso. Si este análisis te aportó algo, suscríbete y seguí explorando con nosotros. En Expansión Traders compartimos ideas reales, herramientas sólidas y la claridad que muchas veces falta. ¿Conoces a alguien que recién empieza? Compartile este video. A veces, una idea bien explicada puede cambiar un rumbo entero. En la descripción te dejamos un resumen breve del libro, por si querés enviárselo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto no fue solo un video. Fue una decisión, la de tomarte en serio tu futuro. Porque no hace falta ser un experto para invertir con inteligencia. Hace falta animarse a mirar las cosas con otros ojos y empezar. Nos vemos en el próximo episodio.